Bueno, buenas tardes para todas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va el día de hoy? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, Ferman. Hola, buenas Gracias. Hola tardes. Jimena. Hola Natalie. Hola Karen. Buenas tardes, Herman. Hola Buenas tardes, Angélica. Ferman. Hola Buenas Danisa. tardes. Hola Sandra. Natalie Buenas tardes Julio. a todas también. Bueno, me alegra mucho que estén aquí presentes. Hoy es una sesión chévere porque hoy vamos a trabajar el tema que corresponde a la organización y al funcionamiento de las campañas políticas. Y como ustedes saben, mucho, gran parte del éxito que tiene un proceso electoral está en función de esa capacidad de organizar y de planificar las posibilidades y los equipos, digamos, y todo lo que se requiere para poder desarrollar de forma efectiva esa campaña política. Como ustedes lo habían, como ustedes lo habían señalado la sesión anterior, habían hecho la petición y además yo también les había estado informando, avisando de que íbamos a trabajar. Hola Blanca, ¿cómo estás? Que íbamos a aprender a calcular los datos que normalmente hacen parte del sistema electoral, sobre todo y especialmente a lo que tiene que ver con la elección de las corporaciones públicas, lo que tiene que ver con el cociente electoral, el umbral y la cifra repartidora específicamente, ¿vale? Entonces, hoy vamos, digamos, hoy más que dar, digamos, un poco de teoría, vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico en el que ustedes van a poder aprender cómo es que se calculan estos datos que siempre dicen como tal partido tiene tantas curules en tal corporación pública, pero no sabemos efectivamente cómo es que se calculan. Hoy lo vamos a aprender y además les voy a compartir a todas ustedes un instrumento que es un archivo en Excel donde ustedes van a poder usarlo para calcular cualquier dato electoral de cualquier elección en cualquier momento, ya sea al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a una asamblea departamental o a un consejo municipal o distrital o a una junta administradora local. Es un archivo que les va a permitir a ustedes facilitar este proceso, que digamos en la medida de lo posible procuren aprenderlo, porque el archivo pues básicamente hace todo solo, es un archivo que he creado o que, digamos, lo hemos creado en el marco de la corporación de Admipaz, pero pues se los voy a compartir a ustedes con el ánimo de que les quede como un insumo que se les aporta desde este diplomado que ustedes están apropiando en todo lo que tiene que ver con la participación política, especialmente para las mujeres, ¿vale? No sé si ustedes tengan alguna inquietud de los temas que hemos trabajado previamente o quieran hacer un comentario antes de iniciar. ¿Todo está claro? ¿Todo está en orden hasta el momento? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Perfecto. Sí, Angélica, sí. Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Carla, me alegran que estén Sí, aquí. Fer. Hola, Ferman. ¿Cómo Perfecto. está? Gusto saludarte. Hola Paola, hola Andrea. Ah, Veamos pues quién está por acá. yo te comparto un comentario que me hicieron la semana pasada y es que les pareció a varias compañeras bastante clarísimo la información, que nunca en su vida habían escuchado una información tan clara. Entonces quería compartírtelo aquí en público. Ah. Bueno, me alegra mucho que haya sido claro porque eso es importante, ¿no? En la medida que haya claridad, pues seguramente ustedes van a aprender mucho mejor. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como les decía, vamos a hacer el ejercicio práctico y les voy a dar algunos tips que les recomendaría desde ya una experiencia muy personal de cómo se debe organizar una campaña política, cuáles son como los elementos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de organizar un proceso electoral, ojalá en el que ustedes vayan a liderarlo. Bueno, Adriana, gracias por el comentario que envías ahí por el chat. Entonces, voy a compartirles, vamos a hablar sobre cómo se organiza una campaña electoral, pero primero vamos a hacer el ejercicio práctico de los datos electorales, porque yo sé que van a surgir muchas inquietudes, muchas preguntas, y seguramente ustedes van a estar como con la idea de estar ahí interactuando, ¿listo? Si tienen alguna duda, no duden, por favor, en participar, en levantar la mano
para que ustedes tengan la palabra, porque este ejercicio, digamos que es efectivo en la medida que ustedes también estén ahí súper pendientes, ¿vale? Entonces voy a compartir un archivo. Voy a compartir un archivo para que ustedes... voy a compartir pantalla, perdón. Me avisan por favor cuando ya estén viendo pantalla. ¿Listo? A ver, está por aquí Adriana Gallego, Adriana Hurtado, Alexander Rivera, Andrea Camargo, Angélica Spitia, Carla, desde, desde Antioquia también están ahí Colibrí Heráldico, Danisa, Diana, Fundación Fismart, creo que es Blanca Rodríguez, me parece, Janet Redondo, Jessica Pulido, Jessica Vargas, Joana López, Karen Suaza, Kelly Casanova, Lady Dayan, Loris, Marcela, Maritza Aldana, Maritza Gómez, Natalie Juliana Cortés, Natalie Bello, Norma, Paola, Sandra, la Corporación Tejiendo Vida, Vivi García, Jimena Castro, Jessica Santamaría y Julia Esperanza Castañeda. Bueno, bien. ¿Ustedes ahí están viendo pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya se ve. Sí, señor, correcto. Bueno, bien. Yo les quiero contar algo, miren. En las elecciones, estos datos que vamos a calcular, que son tres principalmente, que son el cociente electoral, el umbral y la cifra repartidora, hacen parte de un sistema electoral que nosotros tenemos adoptado acá en Colombia a partir de un sistema que se llama el sistema D'Hondt, que está contemplado específicamente en el artículo 263 de la Constitución Política, ¿vale? El artículo 263 de la Constitución Política determina cómo se calcula el umbral en las diferentes elecciones a corporaciones públicas y cómo es que funciona el sistema de cifra repartidora, ¿sí? Entonces, todas las elecciones de corporaciones públicas deben pasar por un proceso en el que primero se calcula un umbral, ya les voy a explicar cada uno de esos conceptos qué es, y una cifra repartidora para distribuir las curules entre los distintos partidos políticos. Entonces, yo les voy a contar un poquito de cómo es que se llegó a este proceso. Resulta que antes del 2003, en la Constitución Política, en ese artículo que yo les comento, no se tenía contemplado el tema de la cifra repartidora, sino que solamente se tenía contemplado el tema del cociente electoral para la distribución de las curules digamos, en las distintas corporaciones públicas del país. Y resulta que en esa época casi que cualquier líder político podía montar un movimiento o un partido político porque pues los requisitos no eran muchos. Ahí se mete el tema del umbral, el concepto del umbral y el concepto de la cifra repartidora se incluyen en la reforma política que se hizo en el año 2003 a través de un acto legislativo que modificó el artículo 263 y allí ya se incorporó el concepto del umbral. Y ese concepto del umbral básicamente lo que hizo fue fortalecer las organizaciones políticas, ya sean partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, lo que hizo fue fortalecerlos un poco, porque resulta que el umbral es un dato que se calcula donde a partir de ese dato, digamos, los partidos o movimientos políticos que superen esa votación, que es un número que se calcula, van a ser los que compiten por las curules que se distribuyen en ese proceso electoral, ¿sí? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en una elección todo el mundo vota y toda esa gente que vota, en total suman 100 votos. Todos. Hayan votado bien o hayan votado mal, suman 100 votos. Resulta que de esos votos, de ese total de votos que se llama la participación electoral, hay un dato que se llaman los votos válidos, ¿sí? Los votos válidos son los votos que hizo cualquier ciudadano por un partido o movimiento político o los votos en blanco. ¿Cuáles son los votos que no hacen parte de los votos válidos? Los votos nulos, es decir, la gente que marca mal el tarjetón, o los tarjetones no marcados, es decir, la gente que va y vota, pero no marca ninguna, va a votar, pero no marca ninguna casilla en el tarjetón.
los tarjetones no marcados y los votos nulos no hacen parte de los votos válidos. Entonces ahí ya vamos con dos datos, ¿sí ven? Entonces tenemos la participación electoral, que son todos los votos que hay en un proceso electoral, y los votos válidos, que son todos los votos menos los votos válidos y, perdón, menos los votos nulos y menos los tarjetones no marcados, ¿sí? Ahí nos dan los votos válidos. A partir de ese dato, resulta que si nosotros estamos en una elección a una corporación pública, por ejemplo, Senado, resulta que el umbral se calcula a partir de un porcentaje al Senado nomás. A las otras corporaciones no se calcula por porcentaje, sino por quociente electoral. Entonces les voy a explicar esas dos diferencias. En las elecciones al Senado, el umbral es el 3% de los votos válidos. Entonces, en nuestro ejemplo, supongamos que voy a poner el ejemplo de la siguiente manera. Supongamos que hubo 102 votos, ¿cierto? En total, 102 votos de toda la gente que participó. Podían votar 200 personas, pero de esas 200 personas votaron 102 personas. Entonces, de las que pueden votar, que son 200, eso se le llama censo electoral. Los que participan efectivamente se llama participación electoral, que serían 102 personas, que eso equivale casi que al 56%, ¿sí? 53%, perdón. Y de esos, supongamos que 100 son los votos válidos. Entonces, esos 100, a partir de esos 100 es que se calcula el umbral al Senado. El Senado tiene un umbral del 3%, entonces diríamos que de esos 100, los partidos que hayan superado más de 3 votos superarían el umbral y tendrían la posibilidad de competir por esas curules. Supongamos que son 100, como efectivamente son en la circunscripción ordinaria del Senado. Entonces, ahí ya digamos que hay un dato muy importante. 3% es el umbral que tiene el Senado de la República. En las otras corporaciones públicas, como la Cámara de Representantes, como la Asamblea Departamental, como el Consejo Municipal, si ustedes van a ser concejalas este año, o si ustedes se van a lanzar a una junta administradora local, en esas otras corporaciones públicas que no son el Senado, el umbral es el 50% del quociente electoral. No quiero confundirlas, pero realmente estos son conceptos que hay que manejar. Yo voy a ir anotando acá. Quociente electoral, ¿cierto? Dice que el 50% del quociente electoral. Entonces, 50% del quociente electoral. ¿Qué es el quociente electoral? Entonces, voy a poner el ejemplo con Bogotá. Supongamos que yo me voy a lanzar, Fermano David González se va a lanzar al Consejo de Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el quociente electoral en Bogotá? Entonces, en Bogotá se identifican los votos válidos y en cualquier municipio del país se identifican los votos válidos y se dividen esos votos por el número de curules a proveer. En el caso de Bogotá hay 45 concejales. Entonces, dividiríamos todos los votos por 45 y ese dato es el quociente electoral. Y el 50% es dividir todos los votos válidos por el quociente, por el número de curules a proveer, que serían 45, ahí nos da el quociente electoral, y ese dato lo dividimos entre 2. Ese sería el umbral para el Consejo de Bogotá. Voy a poner el ejemplo con estos datos que ustedes están viendo aquí en pantalla. Estos datos que ustedes ven aquí en pantalla son los resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes por Bogotá el año pasado, en 2022, ¿sí? Son los datos oficiales después de escrutinios que tiene la registraduría de cuánto sacó cada partido político en esas elecciones. Resulta que en Bogotá se eligen 18 representantes a la Cámara. Entonces, yo voy a ir anotando acá algunos datos. Curules a proveer para este ejemplo, que es de la Cámara. Curules a proveer son 18, ¿cierto? En el caso de la Cámara de Representantes por Bogotá. En Antioquia es otro número, en Risaralda, en el Cauca, en cualquier otro departamento, siempre hay un número, pues digamos, distinto en la Cámara de Representantes.
Lo mismo pasa con los consejos municipales. Entonces, ustedes deben saber cuántos concejales o cuántas edilesas o cuántas representantes hay o diputadas hay en su respectiva circunscripción para tener ese número ahí, porque a partir de eso se calcula uno de los datos que se llama cociente electoral. Entonces, miren, aquí en Bogotá son 18 representantes a la Cámara por Bogotá. ¿El cociente electoral cuál es? Entonces, resulta que todos estos datos son los resultados de las elecciones, ¿cierto? Esos son los resultados de las elecciones. Entonces, aquí, ¿yo qué voy a hacer? Voy a quitar los votos nulos, o sea, este número que está aquí, que está el total, que es la sumatoria, es la participación electoral. O sea, en total votaron 2.724.000 personas. Y a ese número, y a ese dato, yo le voy a restar los votos nulos, que serían estos. Entonces yo voy a borrar acá. Discúlpenme que borre, pero para efectos pedagógicos es mejor borrar. Y voy a borrar acá votos no marcados o tarjetones no marcados, que realmente son tarjetones no marcados. Entonces yo borro. ¿Sí ven que este número ya disminuyó? Eso significa que estos son los votos válidos. O sea, si yo a toda la votación le quito los votos nulos y le quito los tarjetones no marcados, esos son los votos válidos. Ahora vamos a calcular el cociente electoral. Entonces yo cojo este número, yo voy a decir que el cociente electoral es este número dividido por el número de curules a proveer, que serían 18, ¿cierto? Entonces aquí me da que el cociente electoral son 145.000 votos. Hasta ahí no ha pasado nada raro, solamente calculé el cociente electoral. Ahora, ¿cuál es el umbral en Cámara de Representantes por Bogotá? La mitad, el 50% del cociente electoral. Es decir, aquí yo digo que esto es igual a este dato, que son 145.602, y lo divido entre 2, ¿cierto? Porque es el 5, o multiplico por 50%, o divido entre 2, que es lo mismo. Entonces ahí ya me da 72.000 votos. Ese es el umbral. El 50% del cociente electoral es el umbral. Voy a escribir acá umbral, 50% cociente electoral. ¿Hasta ahí he sido claro? Por favor, me responden. Sí ha sido claro, pero tengo una pregunta. No levante la mano. Señora, dale. Digamos, como en los consejos municipales, la segunda mayor votación de los candidatos o candidatas a la alcaldía obtiene pues una curul. Digamos que esa curul se cuenta ahí, dentro de las curules a proveer, o no se cuenta. Muy buena pregunta, Lady. Muy buena pregunta. Sí se tiene en cuenta, pero no vamos a avanzar todavía hasta allá. Primero vamos a aprender a calcular el umbral, el cociente electoral, el umbral y la cifra repartidora. Y ya después, de acuerdo al estatuto de la oposición, porque eso que tú estás preguntando es la curul que se le entrega a la segunda persona que queda en en votación en las elecciones a las alcaldías o a las gobernaciones o a la presidencia de la República. Esa curul se entrega en función de una normatividad que está en el estatuto de la oposición, ¿sí? Recuerden que en la sesión anterior yo les recomendé algunas leyes. Dentro de esas leyes yo les recomendé que lean el estatuto de la oposición, ¿sí? El estatuto de la oposición es una ley que lo que busca es darle garantías a las organizaciones políticas que participan en un proceso electoral para mantener el equilibrio de poderes, ¿sí? Entonces supongamos que Lady y yo nos lanzamos de alcaldes acá en Bogotá. Ella es candidata a la alcaldía, yo soy candidato a la alcaldía. Y resulta que Lady me gana las elecciones. Y Lady vamos a hacer el ejemplo con Lady, Julie y Ferman. Los tres nos lanzamos, ¿cierto? Y resulta que Lady gana las elecciones y Julie queda segunda y yo quedo tercero. Entonces, Julie Esperanza queda segunda, perdió las elecciones, pero Julie dice, yo acepto la curul del estatuto de oposición. Entonces ella va a tener la posibilidad, por haber quedado segunda, va a tener la posibilidad de estar en el Consejo Distrital de Bogotá
a partir de esa garantía constitucional que le da el Estatuto de la Oposición, ¿cierto? Pero no nos vamos a meter ahí todavía porque eso ahí tengo que explicarles varias cosas. Se los voy a explicar más adelantico, ¿vale? Alexander, tiene la palabra. Vi que estaba levantando la mano. Bueno, entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es, Lady, muy buena la pregunta, pero por ahora lo que vamos a hacer es aprender a calcular estos datos y ya después miramos qué cambia cuando se acepta la curul de oposición, porque sí cambia algo, ¿vale? Entonces, vamos a seguir avanzando acá. Entonces, ¿qué datos hemos revisado hasta el momento? Participación electoral, que son todas las personas que participan en un proceso electoral. Votos válidos, que son todos los votos de ese proceso electoral, menos los votos nulos, menos los tarjetones no marcados. Esos son los votos válidos. Tercer dato, número de curules a proveer. Ese es un número que necesitamos saber siempre. Si ustedes se van a lanzar a un edilato, supongamos al edilato de Suba, entonces en Suba hay 11 edilesas o ediles. Entonces, 11 es el número de curules a proveer. Ahí ya van 3 datos. Cuarto dato, cuociente electoral. El cuociente electoral es dividir los votos válidos entre el número de curules a proveer. Votos válidos, no todo el total de la votación, los votos válidos únicamente, entre el total de la votación. Cuarto dato. Ah, qué bueno, Blanca, muchísimas gracias ahí por el dato que nos da. Vea, Blanca nos dice que en Suba hay 9 hombres y 2 mujeres como ediles. ¿Listo? Entonces, cuarto dato, el umbral. El umbral es, el cuociente electoral. Entonces, es dividir el total de votos entre el número de curules a proveer y el siguiente dato es el umbral, que es ese resultado dividido entre 2, ¿cierto? Ahí ya estamos calculando varios datos. Cuando ya tenemos el umbral, resulta que, si ven que acá dice 72.000, perdón, acá dice 72.000, este dato yo lo voy a pintar acá en amarillo. Este dato es muy importante, porque las curules solo se van a distribuir entre los partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que hayan superado esta votación, que sea igual o más a esta votación. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, en este ejemplo, que son los votos oficiales de los resultados a la Cámara de Representantes por Bogotá, aquí tenemos aproximadamente, venga, contamos, tenemos acá 14 datos electorales, ¿cierto? Pero resulta que esto de votos nulos, yo lo voy a borrar y voy a borrar lo de votos no marcados, ¿cierto? Que yo ya había borrado los datos. Ahora, los partidos o movimientos políticos que hayan superado esta votación, que es de 72.000, son los que van a competir por las curules. Aquí quiero hacer una anotación muy importante. Si ven que acá dice votos en blanco, este dato tampoco se tiene en cuenta para distribuir las curules. Sí se tiene en cuenta para calcular los votos válidos, pero no para calcular, no para distribuir las curules, ¿vale? Entonces, aquí yo para que no se me afecte la fórmula, ¿yo qué quiero hacer? Voy a eliminar por ahora este dato de votos en blanco para que no me afecte la distribución de las curules. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas curules tiene un partido político en un proceso electoral? Sencillamente, uno lo que hace es calcular la cifra repartidora. Entonces, ¿cómo se calcula la cifra repartidora? Esta parte es un poquito difícil, pero trataré de hacerlo lo más pedagógicamente posible que se pueda. Entonces, vean, lo que se hace es que se divide la votación de cada uno de los partidos políticos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número de curules a proveer, que en este caso serían 18. Entonces, yo voy a hacer el siguiente ejemplo. 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá, 6 acá, 7. Ese es el número por el que yo voy a dividir la votación. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí yo debería ir hasta 18, pero lo voy a dejar hasta 13 por el momento, ¿vale?
pero ahí digamos que uno podría ir hasta 18. ¿Qué se hace? Yo lo que cojo es que cojo la votación de cada partido político y la divido, le doy dividir por el número que yo tengo acá, es decir, por 1, ¿cierto? Me va a dar lo mismo. Luego yo voy a dividir por 2. Entonces, perdón, aquí yo no fijé, voy a hacerlo así. Cojo este número y lo divido por 2, ¿cierto? Luego cojo ese mismo número y lo divido por 3. Luego cojo ese mismo número y lo divido por 4, ¿cierto? Como este número que estoy aquí es por el mismo que voy a dividir siempre, pues aquí ya esto es un tema de manejo de Excel, que si ustedes lo saben, pues le voy a dar F4 acá para fijar esa celda. Ya les diré por qué. Aquí F4. Con el instrumento que yo les voy a compartir, ustedes no van a tener que hacer todo este ejercicio, pero les estoy explicando para que aprendan. Divido por 5, entonces cojo la votación del pacto histórico, divido por 5, voy a fijar con F4, luego divido por 6, ¿cierto? Yo podría hacer lo mismo acá, dividir por 6, aquí diría igual a este dividido por 7, ¿cierto? Igual a este, que es la votación, dividido por 8, igual a este mismo dividido por 9, igual a ese mismo número, que son los votos electorales, dividido por 10, y así lo sigo haciendo hasta por todas las curules a proveer. Pero hasta este momento lo voy a hacer hasta 10, ¿listo? Voy a borrar acá estos para que no me queden ahí esas celdas. Lo voy a hacer solamente hasta 10. ¿Qué hago acá? Con el segundo partido o movimiento político, que en este caso es el Partido Alianza Verde, voy a hacer lo mismo. Entonces, yo diría este dividido entre 1. Este dividido entre 2. Ese mismo dato dividido entre 3. Ese mismo dato dividido entre 4. Yo puedo hacer esto más rápido con las fórmulas, pero lo estoy haciendo así pasito a paso para que ustedes pedagógicamente lo tengan claro, ¿vale? Este dividido entre 4. Perdón, aquí era entre 5. La votación del Partido Verde dividido entre 6. La votación del Partido Verde dividido entre 7. La votación del Partido Verde dividido entre 8. La votación del Partido Verde dividido entre 9. La votación del Partido Verde dividido entre 10, ¿cierto? Así lo hago con cada uno de los partidos políticos. Lo haría con el Centro Democrático, con el Nuevo Liberalismo, con la coalición Centro Esperanza, con el Partido Liberal, con la coalición Mira Colombia Justa Libres, con el Partido Cambio Radical, con la coalición Partido Conservador y Partido de la U, con el Movimiento de Salvación Nacional y con el Partido Comunes, ¿cierto? Yo voy a hacer lo mismo, pero como vamos a avanzar un poquito más rápido, yo voy a bajar esto acá y ya me dieron los resultados. Eso es magia del Excel. Listo. Ya tengo todos estos datos electorales. ¿Sí los ven acá? ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? Bueno, parece que no. Entonces, ahora, ¿cuál es la cifra repartidora? La cifra repartidora es básicamente coger de mayor a menor todos esos datos, el último número del número de curules a proveer. Es decir, si yo voy a proveer 18 curules o en esa corporación pública se entregan 18 curules, el 18º número de acá es la cifra repartidora. Si estos fueran los resultados de SUBA, ¿cuál sería la cifra repartidora? ¿Qué número mayor? En SUBA hay 11 ediles y edilesas. ¿Cuál sería el número mayor que sería la cifra repartidora? ¿Qué posición ocuparía de mayor a menor? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Ninguna se arriesga? Yo creería que es el de, por ejemplo, del primer partido del 85.100, ¿sí?
¿No me escuchas? No sé por qué, pero no te escuchamos. Bueno, te voy a escribir. ¿Ustedes escuchan a Mayra? Marcela. Sí, De las Sí, escuchamos. sí, yo la ¿Se escucho. escucha? Ya. Era que yo ¿Listo? tenía bloqueado el volumen. Ahora sí, Vale. Marcela. Me Dale, parece. Marcela. Yo pienso que ahí sería, por ejemplo, si estamos hablando del primer partido, serían 85.100, ¿sí? Que es el último, No ¿no? me den el dato. Díganme, supongamos que sea su... Aquí estamos haciendo el ejercicio con la Cámara de Representantes que son 18 curules. Yo ya Sí, les señor. dije que la cifra repartidora sería el 18º valor. Tú, Marcela, ¿tú de dónde eres? Vengativa, En Engativá, ¿cuántos ediles hay? 11. 11. Si estos fueran los datos de los partidos en Engativá para la JAL, ¿cuál sería la cifra repartidora? No me des el valor, dime la posición de la cifra repartidora. La 11. La 11, correcto, sí señora. El 11º valor sería la cifra repartidora. Ah, ok. Entonces habría que buscarlo, ¿cierto? Pero pues Excel nos permite una facilidad. Yo lo que voy a hacer acá, bueno, digamos que aquí yo puedo poner una fórmula acá, ¿cierto? Pero aquí esta fórmula en Excel se llama Kdécimo mayor, que es coger ese undécimo, en este caso el 18º valor. Entonces me dice que escoja la matriz, yo escojo la matriz, ¿cierto? Le voy a dar aquí F4. Los que manejan Excel saben a qué me refiero con E4, con F4. Si no, pues bueno, toca que aprendan. Y me dice que K, ¿cuál es el valor? En este caso es 18. Si fuera para Engativá, diríamos que 11, ¿cierto? Y cierro acá. Entonces, miren, este dato que está aquí, que me sale acá que dice 111.000, sería la cifra repartidora. Es decir, este número es el que voy a ponerlo en otro color, voy a ponerlo en verde. Este número que aparece acá en verde es el número por el cual yo voy a dividir la votación de cada uno de estos partidos para saber cuántas curules le corresponden. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar aquí yo voy a coger la votación del pacto histórico y la voy a dividir por la cifra repartidora, ¿cierto? Que son 111.000 votos. Y me dio 7.64. ¿Sí ven? Ese es un cociente, es un resultado de una división. Aquí yo voy a poner cifra repartidora. Esta es la cifra repartidora. Por ese número voy a dividir todas las votaciones de todos los partidos políticos. Entonces, aquí yo ya lo fijé, digamos, voy a dividir por lo mismo, aquí ya me dio este valor. Entonces, miren, voy a ponerlo con 4 decimales. Si ven que aquí cada partido tiene unos números distintos, ese es un cociente, pero yo no voy a tomar todo el cociente. Yo no voy a decir, el pacto histórico le toca 7.64 curules, no. Ni tampoco voy a redondear. Pilas acá con lo que les voy a explicar. Miren, si yo redondeo o dejo sin decimales, si ven que ya cambia el número, me dice 8, 4, 3, 2, 2. Y si yo sumo todo eso, vean que acá dice que son 22 curules. Y no vamos a distribuir 22 curules, son solo 18 las que se van a distribuir. Entonces, yo voy a dejar con 4 decimales y voy a calcular otro dato acá. Ay, perdón. Voy a calcular acá otro dato. Pilas con esto. No es calcular, es solamente tomar el valor entero. ¿Cuál es el entero? O sea, el número, pero sin decimales. Entonces, aquí yo diría, si aquí es 7.64, esto que es un cociente, vea, voy a poner acá cociente, aquí voy a poner entero, ¿cierto? Entonces, el entero de 7.64 es 7. El entero de 3.5685 es 3. O sea, el número antes del decimal. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Aquí 0 y aquí 0. Pilas acá con algo que les voy a decir. Miren. ¿Se acuerdan de este dato que es el umbral? Yo no puedo distribuir las curules por los partidos políticos. Voy a quitar este total de acá para que ustedes no se confundan. Bueno, permítanme un segundito. Acá, listo.
yo no puedo hacer esta división por los partidos que están por debajo del umbral. Vean que hay dos partidos o dos listas que no superaron el umbral, que son la del Movimiento Salvación Nacional y la del Partido Comunes. Entonces, como por estas listas yo no voy a distribuir, pues sencillamente yo lo que voy a hacer para que no se me afecte aquí calcular el 18º mayor es que voy a eliminar estas, ¿cierto? Voy a quitarlas, las descarto porque no superaron el umbral, ¿cierto? Ahora aquí ya tenemos, digamos, los partidos que sí van a competir por las curules, ¿cierto? Si yo sumo estos enteros, ¿cuánto me da? Vea, me da 18. Si yo sumo acá, si yo digo suma de estos, vean que aquí sí me da 18. ¿Sí ven? Aquí me da 18. ¿Por qué salen esos ceros? Porque le tengo decimales. Aquí yo solo voy a coger el entero. ¿Sí ven que aquí, si yo sumo estos otros con los decimales, vean que ahí sí no me da 18, me da 22. Vean, me da 21.5, que si yo cogiera solamente el entero me daría 22. ¿Sí ven la gran diferencia que hay acá? Entonces, es para que tengan en cuenta que hay que tomar solamente el valor entero. Y este es el número de las curules que le correspondería a cada partido político. Si ustedes revisan hoy la configuración política de la Cámara de Representantes por Bogotá, nos vamos a dar cuenta que el pacto histórico efectivamente tiene 7 curules, que el Partido Verde efectivamente tiene 3 curules, que el Centro Democrático tiene 2, que el Nuevo Liberalismo ganó 1, que la Coalición Centro Esperanza ganó 1, que el Partido Liberal ganó 1, que la Coalición Mira Colombia Justas Libres ganó 1, que Cambio Radical ganó 1 y que la Coalición Partido Conservador y Partido de la U ganó 1. Y así es que se calculan los datos electorales en una elección de corporaciones públicas. Ahora, si esto hubiera sido Senado, sencillamente este dato de cociente electoral no se calcula. Se calcula en todas las corporaciones públicas menos en Senado. ¿Por qué? Porque en Senado el umbral no es el 50% del cociente electoral, es el 3% de los votos válidos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, si digamos que fueron 2.500.000, voy a poner este ejemplo, el umbral al Senado sería el 3%. Entonces yo multiplico por 3% y el umbral al Senado hubieran sido 75.000 votos, ¿cierto? Con 2,5 millones de votos. A Cámara voy a hacer el mismo ejercicio con 2.500.000. Como en Cámara son 18 curules, el cociente electoral es lo que primero calculo, ¿cierto? Me hubiera dado 138.000. Y el umbral sería la mitad de eso, sería igual a esto dividido entre 2. Entonces vean que a pesar de que pueden ser la misma, digamos, es el Congreso de la República, vean que aquí me dan datos distintos. Perdón, aquí me quedó... sí, ahí está bien. No, aquí yo había puesto 2 millones, aquí son, eso ahí. Vea que aquí, si hubiera sido Senado, calculo el umbral por el 3%. Y si es Cámara, calculo el umbral por el cociente electoral, que es la mitad de dividir los votos válidos por el número de curules a proveer. Eso parece un enredo, pero así funciona nuestro sistema electoral en Colombia. No sé si he sido claro hasta el momento. ¿Me indican, por favor? ¿Les parece difícil? ¿Les parece fácil? ¿Qué opinan? Pues de la forma que estás explicando es práctico. Bueno, Julie, gracias. Miren, esto es importante que ustedes lo practiquen. Dale, Maritza, tienes la palabra. Pues en la fórmula Excel se ve todo fácil. Toca mirarlo ya en la práctica para hacerlo. De acuerdo, sí señora, hay que practicarlo. Yo, la verdad, esta semana sí les voy a dejar una actividad. Y la actividad es que yo les voy a enviar un archivo con unos datos electorales que no necesariamente tienen que ser reales, pero de pronto trato de enviarles unos datos reales. Les voy a poner 4 ejercicios. Les voy a poner que calculen
las curules al Senado, que calculen las curules a la Cámara, que calculen las curules a un consejo municipal, que calculen las curules a una asamblea departamental y que calculen las curules a una junta administradora local, ¿cierto? Les voy a poner el ejemplo. Yo les digo, este es el caso, calculen los datos electorales de acuerdo a estos resultados, a estas votaciones. Y ustedes hagan el ejercicio. Y ese archivo que yo les voy a enviar, ustedes por favor me lo envían por correo electrónico a más tardar el viernes de la próxima semana, de esta semana que entra, ¿sí? O sea, yo les voy a enviar el archivo mañana, domingo, y ustedes van a tener hasta el jueves o viernes para hacerlo, y el viernes me envían el archivo. Si les queda mal, no se preocupen. Traten de hacerlo bien, pero digamos, eso no les va a quitar la posibilidad de que se certifiquen, solamente envíen el correo, si les queda mal, no importa, que yo hago la retroalimentación, ¿sí? Si llegan a tener alguna dificultad, ustedes escriban ahí cuál fue la dificultad y yo les voy a responder esos correos diciendo cuál es digamos, la solución o cómo se puede salir del tema. Ahora, dice acá, Lady dice, ¿podrías dejar las fórmulas por favor para poder practicar? Claro que sí. En el archivo que yo les voy a enviar el paso a paso, ¿sí? Dice Adriana, porfa, ¿dónde conseguimos los datos votos reales de la JAL de Bogotá? Bueno, yo les quiero contar que los resultados... Ay, hijo de chica. ¿Ustedes ahí me están escuchando? Se me está cayendo la conexión. Permítanme un momento que es que se me está cayendo la conexión del computador. Regálenme un segundito, por favor. Listo, qué pena. ¿Ahí ya me escuchan bien? Es que se me había caído la conexión de internet. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, señor. Qué pena. Me había caído la conexión de internet y... Bueno, no alcancé a leer todas las preguntas porque se me cayó la conexión. Bueno, entonces les voy a decir, yo les voy a enviar en el archivo el paso a paso, ¿vale? Yo les voy a enviar el paso a paso, permítanme acá. Yo les voy a enviar el paso a paso y además les voy a enviar los datos electorales. Creo que Adriana me preguntaba que cómo se consiguen los datos electorales de la JAL. La verdad es que en la página de la registraduría ustedes pueden encontrar datos electorales, pero lamentablemente al nivel de juntas administradoras locales nunca publican los datos. Entonces ustedes tienen dos opciones. Si ustedes quieren saber los datos de su respectiva junta administradora local o municipio, ustedes me los pueden pedir por correo, los que ustedes quieran, y yo se los envío. O también, si ustedes los quieren pedir, digamos, en otro proceso electoral más adelante, lo que pueden hacer es pasar un derecho de petición a la registraduría pidiendo esos resultados electorales, ¿vale? Y la registraduría en 15 días hábiles le responde esa petición solicitando, enviándole los datos. Entonces, por ejemplo, Adriana ahí me está escribiendo que por favor los de Engativá. Listo, Adriana, te pido que por favor me envíes un correo haciendo la petición y yo te respondo el correo con los datos electorales. ¿Listo? Miren lo que les voy a compartir también. Yo les voy a enviar, les voy a mostrar esto. Vean. ¿Sí ven este archivo acá? Tan chévere que se ve. Voy a borrar esto.
Dice, los datos son re importantes para los análisis. Claro que sí. Voy a borrar esto que hay acá. Voy a borrar esto que hay acá. ¿Sí? Voy a borrar esto que hay acá. Este archivo es el archivo que yo les voy a compartir. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Este archivo, digamos que a ustedes les va a permitir poner datos acá y datos acá en donde está amarillito. Y este archivo automáticamente les va a calcular los demás datos electorales. Por ejemplo, les va a decir cuántas curules tiene ese partido, o digamos, se le deben asignar a ese partido. Y aquí se van a hacer automáticamente las divisiones que yo les mostré. Y aquí se va a calcular automáticamente el cociente electoral, el umbral y la cifra repartida. Es decir, todas esas fórmulas que acabamos de hacer aquí en esta otra ventana, en esta otra hoja, aquí se hacen automáticamente. Pero entonces pónganle cuidado. Pónganle cuidado a las condiciones. Yo les voy a compartir este archivo solamente a las personas que me envíen el taller el próximo viernes. Es decir, yo les voy a enviar a ustedes la actividad mañana en un archivo de Excel, pero el archivo de Excel no va a tener esta parte que calcula automáticamente los datos electorales. Solamente a las mujeres o a las participantes que me envíen el correo con la respuesta a los ejercicios es que yo les voy a compartir este archivo. ¿Vale? Se los voy a compartir el próximo sábado. Les voy a mostrar entonces cómo funciona este archivo. Vean. Yo voy a copiar acá unos datos electorales, permítanme un segundo, que son los mismos que teníamos ahorita. Yo los voy a copiar acá. ¿Cierto? Ahí los acabé de copiar. Todos los datos de la Cámara de Representantes por Bogotá de las elecciones del año pasado. Este archivo, ¿cómo funciona? Ustedes aquí deben colocar las elecciones a las cuales, digamos, van a determinar. Por ejemplo, en este caso yo digo Cámara. ¿Cuántos votos válidos? Entonces, votos válidos, aquí dice, vea, indique el tipo de elecciones que desea evaluar. Entonces, elecciones, Cámara. Segundo, indique el número de votos válidos. ¿Cuántos votos válidos hay acá? ¿Quién me da la respuesta, por favor? Ahí tocas acá, ahí tocas acá los votos no marcados y los votos nulos de la parte de abajo. Exactamente, sí señor. Entonces, si ven que aquí me está dando el resultado aquí en la partecita de abajo, yo voy a sumar, voy a sumarlos acá. Voy a decirle que esto es igual a la suma de los datos del pacto histórico, los votos del Partido Alianza Verde, del Centro Democrático. ¿Los votos en blanco los cuento para calcular los votos en válidos? Sí, los cuento. Muy bien, entonces sumo los votos en blanco. Nuevo Liberalismo, Coalición Centro Esperanza, Liberal, Coalición Mira, Colombia Justa Libres, Cambio Radical, Partido de la U Conservador. ¿Votos nulos los incluyo? No, señor. ¿Votos no marcados o tarjetones no marcados los incluyo? Tampoco. No, señor. Movimiento de Salvación Nacional. Sí, claro. Partido Comunes. también. Entonces, yo sumo todos esos. Aquí me dio 2.620.831. Entonces, yo aquí coloco 2.620.831. ¿Vale? Perdón. Ahí ya me dieron los votos válidos. Curules. ¿Cuántas curules son en la Cámara por Bogotá? 18. 18. Entonces pongo 18 acá. ¿Sí ven que automáticamente se calcula todo? Vean. Entonces, miren acá. Aquí me dice que el cociente electoral son 145.000 votos. Me dice que el umbral son 72.000 votos y la cifra repartidora son 115.000 votos, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué me hace falta quitar para que esto me quede bien? Los votos en blanco, ¿cierto? Sí, señora, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a borrar estos
porque esos no los debo tener en cuenta. Si ven que aquí ya automáticamente me cambió la cifra repartidora, ya no son 115.000, sino 111.000. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que borrar los datos que no vamos a usar, ¿sí? Porque si no, nos puede quedar mal el ejercicio. Si ven que ahora me calculó automáticamente el número de curules que se le debe asignar a cada partido. Si ven que, por ejemplo, en el caso de Movimiento de Salvación Nacional y Partido Comunes, ya el Excel automáticamente no los tiene en cuenta para las divisiones, porque sencillamente sabe que no superaron el umbral, que es este dato de acá, ¿sí? Entonces, este archivo es el que yo les voy a compartir. Mire que aquí está el paso a paso. Indique el número de curules a proveer, coloque los nombres de los partidos políticos o grupos significativos, es decir, el paso a paso está como si esto no tuviera absolutamente nada, ¿sí? Yo primero puse los datos acá, pero pues digamos que aquí está en el cuarto punto. Coloque los nombres de los partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos que participaron en el proceso electoral. No coloque los votos en blanco, no coloque los votos nulos, no coloque los tarjetones no marcados. Finalmente, indique los votos obtenidos por cada una de las listas, que sería llenar esto. Y si está calculando los datos para asamblea o consejo, debe indicar si aplica el estatuto de oposición. Listo. Si ven que aquí dice esta oposición, aquí dice no aplica. Pero si yo, por ejemplo, aquí seleccionara consejo, vea que se borró la distribución. ¿Por qué? Porque me va a pedir, como es consejo, me pide que indique si se entrega la curul de oposición o no. Entonces aquí yo ya puedo decir si sí o si no, ¿sí? ¿Cómo funciona lo del estatuto de la oposición? Miren. En las elecciones al Congreso de la República, la curul que se le entrega a la persona que queda de segundos en presidencia, de las elecciones a presidencia, va al Senado. Y la persona que iba como su fórmula a la vicepresidencia iría a la Cámara de Representantes. En el Congreso de la República funciona así. Pero esas curules ahí son adicionales. Es decir, no serían en el caso, digamos, bueno, aquí no se afectaría en el caso del Congreso, no se afectaría el número de curules por la circunscripción de Bogotá, porque no serían representantes a la Cámara por Bogotá, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta, sino que sería una circunscripción especial que es adicional. Pero en las otras corporaciones públicas, como por ejemplo Asamblea o Consejo, tampoco aplica a las juntas administradoras locales, porque ustedes saben que los alcaldes locales no se eligen por voto popular. Pero en consejos y asambleas, esas curules no son adicionales, se descuentan de las curules que hay que proveer. Entonces, en nuestro ejemplo, que eran 45 curules en Bogotá, si la persona que queda segundo en las elecciones acepta esa curul, ya los datos no se calculan sobre 45, sino sobre 44. Ojo con eso, ¿sí? Y cambian automáticamente todos los valores. ¿Por qué? Porque si yo divido los votos válidos por 45 me va a dar un resultado, que es el cociente electoral. Pero si yo divido los votos válidos por 44, porque aceptaron la curul de oposición, pues ese cociente electoral es distinto. Por lo tanto, el umbral va a ser distinto y la cifra repartidora probablemente va a ser distinto, porque ya no voy a calcular la cifra repartidora sobre 45, sino sobre 44, ¿vale? Listo. ¿Quién está levantando? Adriana, tienes la palabra. Gracias, tengo dos preguntas. ¿Cómo hace, o sea, cuánto tiempo tiene la persona, por ejemplo, en el caso de alcaldía, cuánto tiempo tiene para manifestar su voluntad, si acepta o no, por ejemplo, en el caso de irse al consejo? Y entonces, ¿cuánto tiempo se demora también pues la registraduría para poder determinar, en este caso, Bogotá, esos 44 cupos? Y la otra pregunta que tengo es, ¿qué pasa si antes de la posesión la persona número, supongamos, 43 se murió y era del Partido Verde? En la posesión, entonces, ¿a quién llama la registraduría? ¿Al siguiente del mismo partido o al siguiente que haya quedado en votación dentro de esa cifra de los 40 y algo? Gracias.
Bueno, muy buenas tus preguntas, Adrián. Entonces, la primera, el estatuto de oposición establece los tiempos y creo, no estoy seguro, la verdad, digamos que me toca repasar el tema, pero creo que el tiempo para aceptar o rechazar esa curul, creo que es de 24 horas después de las elecciones. Y creo que es después de que se declaren oficialmente los resultados. Ustedes saben que después de las elecciones, el día de las elecciones hay unos datos, unos resultados que no son los resultados oficiales, son los resultados del preconteo, ¿sí? Si ustedes entran a la página de la registraduría, ustedes van a encontrar allí algunos datos electorales, pero cuando ustedes ven esos datos que salen en los aplicativos que saca la registraduría para cada proceso electoral, esos son datos de preconteo que no son oficiales, ¿sí? Ese resultado se determina es con los resultados oficiales que se llaman escrutinio, ¿sí? Y eso puede demorarse un mes o 2 meses el escrutinio oficial, que es contar uno a uno ya en unas mesas escrutadoras esos resultados. Entonces, para la pregunta que tú me haces, hay que esperar la declaratoria oficial de los resultados que debe hacer la registraduría, que eso puede ser un mes o 10 días o 15 días, digamos, depende de la complejidad de ese proceso electoral, de la circunscripción, y después de eso es que el que queda segundo en las elecciones al Ejecutivo, que sería alcaldía o gobernación, debe decir si acepta o no la curul. ¿Qué pasa normalmente en los temas de alcaldía? Como son 2 o 3 personas las que se están lanzando, o 4 o 5, no son muchas, como por ejemplo en los consejos. En consejos pueden haber fácilmente, en el caso de Bogotá, 500 candidatos y candidatas, ¿sí? Entonces, como los resultados de alcaldías y de gobernaciones son entre más poquitos candidatos, esos resultados salen mucho más rápido, ¿sí? Entonces, normalmente ese mismo día se sabe quién gana o quién no gana, la alcaldía o la gobernación. Eso sí sale casi que el mismo día, eso es como las presidenciales. Ese mismo día, normalmente, la persona que queda segunda dice, ¿acepto la curul de la oposición o no la acepto? En un comunicado, normalmente eso lo hacen por comunicados de prensa si son ciudades principales, ¿sí? En el caso de Bogotá, por ejemplo, en 2019, que fue cuando empezó a regir este tema del estatuto de oposición, eso empezó solamente en 2019. Antes no se aplicaba. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aceptó la curul del estatuto de oposición. Y ahí se dividió entre 44 y se calcularon los datos electorales entre 44 concejales. Pero en 2021, creo que fue, él renunció porque se iba a lanzar al Congreso de la República por el Partido Nuevo Liberalismo. Entonces, al él renunciar, esa curul no se le entrega a otra persona del Nuevo Liberalismo, porque esa es una curul que se entrega de forma especial a la persona que quedó segunda en esas elecciones. Entonces se le entrega, se vuelven a calcular los datos electorales, al él haber renunciado, se vuelven a calcular los datos electorales y ya se calculan sobre 45 y se le entrega al partido político que le corresponde a esa curul. Entonces, ahí como para responder tu primera pregunta. ¿Cuánto tiempo? Creo que eso tiene que decirlo casi que de forma inmediata. El tiempo está en la ley, en el estatuto de oposición tú puedes consultar el tiempo exacto, pero eso normalmente pasa el mismo día, ¿sí? Porque son elecciones a alcaldías o a gobernaciones que normalmente ese mismo día se sabe. Ahora, si la diferencia en un municipio del país es muy pequeña, por ejemplo, votan 100.000 personas, pero la diferencia es de 1.000 votos, seguramente se van hasta escrutinios y se ponen a contar los votos uno a uno, que eso ya lo hace la registraduría, y ya cuando salga ese resultado oficial sí se determina si se acepta o no se acepta esa curul de oposición, ¿sí? Porque hay, digamos, la diferencia es muy cerrada. Ahora, tu segunda pregunta. Supongamos que el Partido Verde, vamos a hacer el ejemplo aquí con el Partido Verde. Entonces aquí estos son los datos de Cámara, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que estos son los datos de Cámara. Aquí dice que el Partido Verde le tocaban 3 curules, ¿cierto? Y supongamos que tú eres la tercera persona del Partido Verde y tú dices, yo renuncio a la Cámara de Representantes.
esa curul se le entrega a la siguiente persona de la lista del partido Alianza Verde, ¿vale? Porque la curul le pertenece al partido Alianza Verde. Entonces no se le va a entregar a una persona de otro partido o movimiento político, sino que en este caso sí se le entrega a la persona del mismo movimiento político, que es distinto a lo del estatuto de oposición, ¿vale? A ver, ¿quién está levantando la mano? Permítanme. Sandra Liliana, tienes la palabra. Sandra, tienes la palabra. Gracias. Bueno, es que tenía una duda y en las elecciones para la Cámara el umbral nos dice que son 72.801 votos, pero yo veo acá en el Partido Centro Democrático tiene 97.000, o sea, este no entraría porque o sea, por número está dentro de los 72.000. Miren, recuerden que, muy buena tu pregunta, Sandra. Miren, los votos son estos, ¿sí? Esta fila que está aquí son los votos. Esto son solamente datos para calcular la cifra repartidora. Ustedes no van a mirar las curules en función de esto, ¿sí? O sea, se usa para calcular. Si ven que aquí, vea, aquí yo dividí hasta 30, vea, hasta 30. El Excel que les voy a compartir va dividido hasta 30. Digamos, estos 97.000 que tú me dices son estos que están acá. Voy a pintarlos de otro color. Ah, bueno, aquí por lo que está formulado no me deja. Estos no son los votos del Partido Centro Democrático. Si estos fueran los votos acá, o sea, los resultados totales del partido, igual estaría por encima del umbral, sí se le entregaría participaría en la distribución de las curules. Ojo que el umbral es lo que le permite a un partido competir por las curules, no la cifra repartidora. La cifra repartidora lo que hace es que determina el número de curules, ¿sí? Miren que, por ejemplo, si yo pongo aquí consejo, aquí me dice, no, ya no me muestra cuántas curules le corresponde a cada partido. ¿Por qué? Porque aquí me toca escoger si sí o si no se acepta la curul de oposición. Si yo digo sí, me calcula, vea. Me dice que la curul para el consejo, si estos fueran los mismos datos a consejo y se eligieran no 18 sino 45, ¿cierto? Aquí ya me dice cuántas curules tendría cada partido político. Vean que, si ven que a pesar de que en Bogotá hay 45 curules, si yo le digo que aquí estatuto de oposición, que sí, vean que si yo sumo esto, aquí me da 44. Ahora, si le digo que no, vea que automáticamente cambia y ya me da 45. Y si ven que el Centro Democrático le tocaría una curul más, vean, si yo le digo que sí hay estatuto de oposición, el partido que se vería afectado en este caso, si el segundo candidato a la alcaldía acepta la curul, es el Centro Democrático. En Bogotá, en las elecciones del 2019, el partido que se vio afectado fue Cambio Radical, ¿sí? Cambio Radical fue el partido que se vio afectado y fue el partido que no tuvo esa curul. Cuando renunció Galán, ¿a quién le correspondía la curul? No a nadie del nuevo liberalismo, sino a alguien de Cambio Radical porque se recalculan los datos. Cosa distinta a que renuncie un candidato de un partido a la curul, que ahí sí se pega al mismo partido. Ángel, ¿tienes la... Angélica, tienes la palabra. No, ya, Ferman, ya con lo que... Gracias. Ah, bueno, listo. Mil gracias. Listo. Bien, entonces, miren, este instrumento que yo les voy a compartir es un archivo que les va a facilitar mucho este tema. Ustedes van a poder hacer ejercicios, practicar, pero ojo que les recuerdo, solamente le voy a compartir este archivo a las mujeres que me envíen la respuesta por correo electrónico al taller, a la actividad que les voy a enviar mañana o el lunes, ¿sí? Yo mañana o el lunes les envío eso por correo electrónico para que por favor practiquen, calculen, lo tienen que hacer como lo hicimos aquí en este otro ejercicio,
lo tienen que hacer como aquí lo hicimos, o sea, muy manualmente. Lo pueden hacer en Excel o a mano, como ustedes quieran, en una hoja, no importa. Ustedes lo importante es que ustedes aprendan a calcular eso. Es difícil, no es fácil, son muchos conceptos, son muchos procedimientos, pero así funciona nuestro sistema electoral en Colombia, ¿vale? A ver, ¿qué le dice? Que muchas gracias. Listo. Bueno, bien. Ahora, ya terminando, dice aquí, dice, voy en Transmilenio y está lloviendo muchísimo, pero he estado escuchando muy atenta, mil gracias. Listo, Blanca, súper. Entonces, bueno, voy a cerrar esto y les voy a compartir pues la presentación de hoy muy rápidamente. La verdad creo que con ese tema era más que suficiente. Y esto ya tiene que ver propiamente con la organización de campañas políticas. Dayan, tienes la palabra. Gracias por el Dayan. Pues tengo una pregunta en relación como a las curules especiales por el acuerdo de paz, o sea, por lo que digamos, en este caso, Comunes obtuvo una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá, o sea, son como 5 para la Cámara, 5 para el Senado, y ahorita lo de las curules por la paz, ¿tú me puedes explicar un poquito cómo funciona eso? Porque sé que digamos, las de las víctimas se tienen un tarjetón diferente. Bueno, lo que tú me estás preguntando es del Congreso de la República. Entonces, resulta que en el Acuerdo de Paz del año 2016 se estableció un mecanismo para que el partido Comunes, que es el partido que surgió de ese Acuerdo de Paz, tuviera la posibilidad de tener una representación en el Congreso. Entonces resulta que ellos, la Constitución estableció, o ese Acuerdo de Paz que se incorporó a la Constitución, estableció que ellos debían participar en el proceso electoral común y corriente. Si ellos, en 2 elecciones, que eran las del 2018 y estas del 2022. Si ellos no ganaban las curules, digamos, como legítimamente se hace, o digamos a partir de todo este procedimiento, el acuerdo de paz les iba a garantizar 5 curules, ¿sí? Como ellos participaban en el proceso electoral, se le entregaban básicamente, lo que se determinó es que esas 5 curules se le entregaban a las mayores votaciones que dentro del partido tuvieran, ¿sí? Para tener, digamos, como un componente democrático y no decir los 5 que van a ir al Congreso son estas 5 personas, no. Después del proceso electoral, internamente, pues ellos decían los más votados eran estos, entonces tienen estas curules. Por esa razón, tú ves que hay una curul de Bogotá dentro del Partido Comunes, ¿sí? Pero en las elecciones del 2026, ya el acuerdo de paz ya no les va a permitir tener esas 5 curules que están en Cámara y esas 5 que están en Senado, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos allí presente. ¿Listo, Dayan? Gracias. Gracias. Adriana, tienes la palabra. Gracias. Por favor, ¿me puedes explicar? Tengo entendido que este año en las elecciones de Bogotá va a ser un proceso similar a nacional con presidencia, es decir, que podría haber segunda vuelta. Me gustaría saber cuál es el mecanismo que asegura que se vayan a segunda vuelta y tú qué crees que va a pasar en Bogotá de acuerdo al comportamiento de las últimas, no sé, 3 elecciones. O sea, ¿tú cómo analizas que podría haber segunda vuelta o no? Bueno, esto que va a pasar en Bogotá de la segunda vuelta, tu primera pregunta, se debe a que hubo una reforma constitucional que del año 2021, creo que fue, donde dice que en Bogotá, en el caso de Bogotá únicamente, si no hay un ganador que supere 2 criterios, o ganadora que supere 2 criterios, se va a una segunda vuelta 3 semanas después. ¿Cuáles son esos 2 criterios? El primer criterio es que el candidato más votado tiene que pasar el 40% de los votos válidos de esas elecciones, ¿sí? Es decir, en el caso de Bogotá, en Bogotá el censo electoral está casi sobre los 6 millones de votos y normalmente votan como 3 millones de personas, ¿sí? Entonces,
de esos 3 millones de votos, supongamos que 3 millones son votos válidos, el 40% debería sacarlo el candidato como primer criterio. Entonces el 40% sería como 1.200.000 votos. Y el segundo criterio es que la diferencia con respecto al segundo candidato o candidata debe ser de más de 10 puntos porcentuales. Es decir, debería sacar 29% o menos, 29.9% o menos el segundo para que gane en primera vuelta esa persona que iría liderando. Si no se cumplen ambos criterios, como por ejemplo, que el más votado o la más votada saque el 39% de la votación y el segundo el 35%, o el más votado saque el 45% y la segunda persona saque el 37%, ¿sí? O sea, se cumple un criterio, pero no se cumplen los dos, porque pasa del 40%, que sería el 45%, pero el segundo criterio es que tenga más de 10 votos, de 10% de diferencia, no se aplicaría porque el segundo sacaría, supongamos, el 37%. Entonces, ahí sí se iría a una segunda vuelta, que sería 3 semanas después. ¿Cuándo van a hacer la segunda vuelta en las elecciones de este año? El 19 de noviembre, porque son 3 semanas después, el domingo que queda 3 semanas después. Entonces, las elecciones oficiales este año son el 29 de octubre, y en el caso de Bogotá, si no hay una persona que gane con esos dos criterios, nos iríamos a segunda vuelta el 19 de noviembre. ¿Sí? Esas fechas están establecidas en la Constitución. No lo dice como tal fecha específicamente, sino dice cuánto tiempo después. Y la Constitución dice 3 semanas después, ¿vale? Ahora, tu segunda pregunta, y es respecto del comportamiento electoral. Justamente yo había hecho una tabla donde yo analizaba las elecciones desde 1988, que fue la primera vez que se eligió un alcalde, los alcaldes en Bogotá, por ejemplo, hasta las últimas elecciones del 2019. Y me puse a mirar, y por lo menos en las últimas 3 elecciones, en las de Petro, en las que ganó Petro, en las que ganó Peñalosa y en las que ganó Claudia López, la diferencia fue de menos del 10%. En las que ganó Petro tuvo una diferencia con respecto a Peñalosa, que Petro le ganó a Peñalosa, del 6.9%. Fue la diferencia en ese momento. En las elecciones que ganó Peñalosa, que le ganó a Pardo, que quedó segundo, a Rafael Pardo, la diferencia fue del 5.02%. Y en las últimas elecciones que ganó Claudia y le ganó a Galán, la diferencia fue del 2.69%. Entonces, revisando un poco esta trayectoria que ha tenido o esta tendencia que ha tenido Bogotá en las últimas elecciones, yo creo que este año sí va a haber segunda vuelta aquí en Bogotá, ¿sí? No creo que vaya a haber un candidato o una candidata que logre cumplir los dos criterios para ganar en primera vuelta, ¿sí? Entonces sí creo que va a haber segunda vuelta. Ahí te respondo la segunda pregunta, ¿vale? Gracias. Listo. Jimena, tienes la palabra. Gracias, Ferman. Buenas tardes a todas. Te pregunto para ver si me puedes, por favor, aclarar. Entonces, la curul de oposición solamente aplica para Congreso, para Asamblea y Consejos. Sí. ¿Sí? Y solamente se descuenta las curules en la Asamblea y en los Consejos. ¿Sí? Sí, señora. Porque en las de Congreso, que son Senado y Cámara, son adicionales. En las de Asamblea y en las de Consejo no son adicionales. Vale, gracias. Bueno, Jimena. Bueno, listo. Voy a presentarles aquí rápidamente algunas recomendaciones para el tema de la organización de campañas políticas. Básicamente aquí lo que yo quiero como recomendarles es que cuando ustedes vayan a organizar un proceso electoral, ustedes deben tener en cuenta temas como los siguientes. Entonces, por ejemplo, el rol y digamos todo lo que le concierne al candidato o a la candidata en este caso. Si ustedes van a ser candidatas o ustedes van a asesorar candidaturas a cualquier cargo de elección popular, digamos que hay que analizar muy bien el tema del candidato o candidata. Ya les voy a explicar en qué aspectos.
hay que mirar los temas del equipo de campaña, quiénes son esas personas que van a apoyar todo ese proceso electoral de la organización de esa aspiración política que se tiene. La estructura de campaña, entonces, nosotros podemos tener un equipo que pueden ser 5 personas o 2 personas o 10 personas o 20 o 100 personas, dependiendo de la candidatura, pero allí se debe generar una estructura en la cual hayan unas personas que asuman unos roles de liderazgo, ¿sí? Que sean coordinadores o que tengan algunas responsabilidades a cargo. Entonces la estructura de campaña es muy importante. Los análisis tienen que ver básicamente con ese análisis de contexto, ya sea político, económico, social, que se tiene en la circunscripción donde se desea participar. Si ustedes quieren, por ejemplo, lanzarse a edilesa, no sé, en Kennedy, entonces hay que analizar el contexto pues del distrito de Bogotá y el contexto de la localidad, cuáles son las problemáticas que se tienen para sí mismo ya empezar a abordar una agenda programática. Los planes, básicamente como esa hoja de ruta que se va a tener en el proceso electoral, de qué se va a hacer en los distintos ámbitos, en temas de comunicaciones, en temas de movilización, ya sea territorial o digital. Hoy en día el componente digital es muy importante, entonces hay que elaborar una planeación de qué se quiere, de cómo se va a trabajar la campaña para que esa campaña sea exitosa. Un cronograma que básicamente es coger esa planeación y ponerle unos tiempos, es decir, en tal mes o en tales fechas yo voy a hacer tal cosa, en tales otras voy a hacer esto otro. Normalmente el cronograma es clave elaborarlo teniendo en cuenta fechas especiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Día de la Mujer o, por ejemplo, un evento que se vaya a hacer en Bogotá, digamos, en Bogotá, para poner el ejemplo, supongamos, el Día Sin Carro, entonces es un día especial donde seguramente una persona que quiera aspirar, no sé, a la alcaldía, pues tiene que decir algo sobre el Día Sin Carro para tratar los temas de movilidad. Entonces, el cronograma hay que elaborarlo en función de varias cosas. Entonces, por un lado, de la planeación que se elabore con el equipo de campaña, por otro lado, las fechas especiales, los hitos, digamos, momentos clave que uno quiera tener en ese proceso electoral. Entonces, el cronograma es algo que es un instrumento muy, muy importante. Los aliados. Entonces, una cosa es el equipo de campaña y otra cosa son los aliados. Los aliados son esas otras personas que no están directamente en la campaña, pero que te pueden ayudar a fortalecer o a mejorar ese proceso electoral en el que tú vas a estar participando. Entonces, supongamos que, no sé, hay una persona que es líder de una organización social o tiene un proceso sectorial, por ejemplo, una organización de mujeres, ¿sí? Una organización de jóvenes, una organización ambiental, un colegio o, no sé, una junta de acción comunal. Digamos, esas personas que pueden ayudarle a uno a llegar a otras personas. Por ejemplo, un político que esté ya electo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo me voy a lanzar al consejo y un aliado puede ser, no sé, de pronto un congresista, ¿sí? O una congresista, o quizás una persona que esté ejerciendo un cargo de concejal, pero que de pronto ya no se vaya a lanzar, o de pronto una persona que sea un diputado en otro departamento, ¿sí? Puede pasar ese tipo de cosas, esos son los aliados. El target electoral es identificar a qué segmento poblacional yo le voy a llegar, y eso se hace normalmente haciendo análisis de datos electorales, ¿sí? Como lo que acabamos de hacer ahorita, por ejemplo, mirar dónde, por ejemplo, si yo he participado en 2, 3 procesos electorales, pues hay que ver dónde vota la gente por mí, para mirar, ahí ese es un enfoque territorial, ¿no? ¿Dónde vota la gente por mí? Para yo, asimismo, llegarle a esas personas. Pero hay otro enfoque que puede ser un enfoque sectorial, no territorial, sino sectorial. Entonces, ¿cómo sería sectorial? Entonces, por ejemplo, jóvenes. ¿Qué agenda yo voy a promover para que los jóvenes, sin importar dónde sea, voten por mí? ¿O qué agenda voy a manejar yo para que las mujeres voten por mí? ¿Sí? Eso es, por ejemplo, definir un target electoral a partir de un segmento poblacional sectorial. O si lo voy a hacer desde un punto de vista territorial, es decir, bueno, en tal localidad de pronto a mí la gente me conoce más, esperaría ya tener una votación más alta, ¿sí? O en tales barrios o en tales, dependiendo de donde estemos.
Eso es el tema del target electoral. Hay que identificar a qué segmento poblacional le queremos ir. Si ustedes miran, hay políticos que tienen unas causas muy, muy definidas. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Andrea Padilla, que es senadora hoy de la República, y ella es animalista. ¿Y cuál es el target electoral de ella? Los animalistas. Entonces, ella todo lo que maneja en política es en función de la protección y el cuidado animal, ¿sí? Entonces, es su causa y ella lo mueve de esa manera y le ha ido bien y está creciendo. Zonas estratégicas, entonces, es justamente definir ese target electoral a partir de un enfoque territorial. Es decir, en estas zonas yo debo tener una mayor presencia o una mayor incidencia porque es la gente, aquí vive la gente o aquí vota la gente que más va a votar por mí. El programa, pues básicamente tiene que ver con justamente esa apuesta programática que uno debe hacer. En Colombia, yo les expliqué en una de las sesiones que ya tuvimos que solamente para los cargos de alcaldía y de gobernación y de presidencia se debe radicar ante la registraduría un plan de gobierno. Para las corporaciones públicas no hay esa obligatoriedad de presentar un plan de gobierno o un plan digamos, de gestión, pero sí es clave uno tener una apuesta programática que le vaya a ofrecer a la ciudadanía, pues para que no sea solo como soy yo la superpolítica y voten por mí, sino que la gente va a votar en función de unas causas. Entonces, eso es muy importante tenerlo allí presente, ¿vale? El programa, organizarlo, la agenda. Entonces, una cosa es el cronograma, es como hacer una proyección a mediano o largo plazo de ese proceso electoral, pero la agenda es como ese día a día y esa agenda pues hay que respetarla y hay que cuidarla mucho. ¿Por qué? Muchas campañas se pueden ganar o se pueden perder por la agenda, ¿sí? Los políticos digamos, las personas que tienen un rol político de alto nivel normalmente tienen una persona encargada de la agenda, es decir, de que le esté diciendo, informando y agendando las citas que se tienen. Una campaña se puede ganar o se puede perder por la agenda, porque si yo me comprometo, por ejemplo, con Dayan, de que vamos a hacer una reunión para hablar de la causa que ella lidera, y resulta que yo no voy a la reunión y hay 100 personas esperándome, pues voy a desmotivar a esas personas porque no estoy cumpliendo con mi agenda. O puede que vaya, pero llegue tarde. Entonces teníamos la cita a las 3 de la tarde y llegamos a las 5. No, pues si yo llego a las 5, no estoy cumpliendo mi agenda y eso desmotiva a mi electorado, ¿sí? Entonces la agenda es muy importante. Las comunicaciones. Hoy en día, digamos, antes las comunicaciones dependían mucho de esa posibilidad que se tuviera de acceder a medios de comunicación, a espacios de comunicación social. Hoy en día las redes sociales ayudan muchísimo y uno puede abrir un canal en YouTube o una cuenta en Instagram o en Facebook o en TikTok o en cualquier plataforma y a partir de esas herramientas uno puede hacer llegar un mensaje de forma masiva a personas sin necesidad de reunirlas en un espacio físico que implique un tiempo, ¿sí? Entonces, las comunicaciones son supremamente importantes, estar, digamos, visibilizándose a través de las distintas herramientas, de los distintos espacios que uno pueda tener, es supremamente clave y es un componente que hay que tener allí presente. Ya te doy la palabra. La campaña sin candidatos y candidatas. Yo les voy a contar una anécdota. Yo asesoré la campaña a la alcaldía de Bogotá en 2019 y en algún momento digamos que dadas algunas habilidades que tenía en ese proceso, me dijeron, Ferman, las campañas hay que hacerlas con candidato y sin candidato, o sin candidata, en este caso. Y necesitamos hacer la campaña donde no va a estar la candidata, ¿sí? ¿Cómo la hacemos? ¿Qué hacemos? Esa campaña, que es una campaña que le ayuda a liderar a uno el equipo, que es una campaña donde uno no puede estar, pero que hay otras personas que le están ayudando a uno a entregar una publicidad o a dar un mensaje, referenciar con otras personas, esa campaña también es supremamente determinante, ¿sí? Esa campaña hace ganar campañas. La campaña donde no estoy yo como candidato o como candidata, esa campaña hay que planificarla también y es muy importante. Donde no estoy, pero que se esté moviendo mi campaña. El presupuesto, el elemento que le da vida a cualquier cosa en un mundo como en el que vivimos, que es el presupuesto, pues hay que planificarlo. Si ustedes quieren hacer una campaña
ustedes no necesitan tener la mayor cantidad de plata que ustedes crean para hacer una campaña, pero sí se necesita tener claridad de qué se tiene y en qué se va a invertir esa plata o qué quiero hacer y cuánto me cuesta para poder lograr esos objetivos. Entonces, hacer un presupuesto, un plan financiero, un plan presupuestal es supremamente clave. ¿De dónde voy a recibir plata para invertirle a la campaña y en qué me voy a gastar esa plata? Eso es supremamente importante. Y el día D o día E, yo lo llamo día E, pero coloquialmente lo llaman como día D, es el día electoral, es el día de las elecciones. Ese día es clave también. Para ese día hay que organizar testigos electorales, hay que tener gente en algunos puntos que le informen a uno cuáles fueron los resultados de las votaciones, estar llamando a la gente que uno es, digamos, por lo menos a la gente más cercana, estar motivando que vayan a votar por uno, pues digamos, de forma muy directa y personal, porque, ojo, no se puede hacer difusión electoral ese día, porque eso ya, digamos, está prohibido, ¿vale? Entonces, estos son como unos temas importantes que yo les quería mencionar. Entonces, Blanca, tienes la palabra. Gracias, muy amable. Sí, mi pregunta es, por ejemplo, estoy muy contenta porque ya me informaron que me dieron el aval. ¿En dónde te van a dar el aval? Sorpresa. Cuéntanos. Entonces, estoy trabajando, todo el mundo empieza a buscarlo a uno, ¿verdad? Porque pues mira, bueno, hago Juanyala porque yo llevo muchos años trabajando en la localidad de Suba. Sí, mi trabajo ha sido muy visible, he ganado presupuestos participativos, he representado a Suba en 3 ocasiones a nivel distrital y pues ha ido muy bien. Entonces me sorprendió eso, pero mi pregunta es aquí como hay una iglesia que se quiere parar para el consejo. ¿Es perjudicial que yo trabaje con ella? Ella ha sido 2 veces edil, en el sentido de que pronto no vaya a opacar nuestro trabajo, o ¿cómo me orientarías ahí? Un consejo, mejor dicho. Bueno, Blanca, pues me alegra que ya estés organizando tu proceso electoral. Básicamente esas alianzas son claves. Si una persona se va a lanzar al consejo, pues seguramente hay que hacer un plan conjunto de cómo se va a articular esa campaña, tanto para el consejo como para el edilato, para que la gente pues pueda conocerlas y pueda votar por ustedes. Yo creo que, yo creo que es bueno que tú ya empieces con esa persona a revisar todos estos temas, a definir, por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, la agenda programática que van a manejar, cuáles son el target electoral, cómo van a hacer la campaña, qué instrumentos publicitarios van a utilizar. A mí me parece que eso está muy bien, hay que hacerlo y está muy bien que lo hagas desde ya, ¿sí? Entonces, pues yo, ¿qué te puedo decir? Nada, pues vas bien. Y si ya sabes por qué partido y esto te vas a lanzar, pues súper bien. Bueno, muchas gracias. Sí, no quería escuchar eso, pues me gusta el trabajo de ella. Ha sido 2 veces de edilesa. Sí, señor. Solo hay 12 iglesias, entonces ya sabe más o menos por cuál. Entonces, la idea de ella es que me hablaron de una casa cerrada, pero no entendí el mensaje, yo no vi cómo era, pero entonces yo entiendo que ahorita uno tiene que ser muy en la vida, muy transparente, tener mucha ética y como dicen, no, que no me utilicen ni utilizar a la gente, eso es lo que no se debe permitir. Entonces era esa parte, como me encantó lo que me dije de la agenda programática, los volantes, y pues como dice su merced, no necesitamos todo el dinero del mundo porque no lo tengo. Yo dije, no, yo no tengo. Entonces lo único que tengo, mi trabajo, que he trabajado en la localidad por muchos años, entonces es seguir y continuar, pero siempre en el marco de la lealtad y la transparencia. Muchas gracias. Listo, vale, Blanca, me alegra mucho. Dicen acá, nuestra abogada Giraldo pregunta que si a los ediles le pagan. En el caso de Bogotá sí, hay otras partes del país donde no. Por ejemplo, en Soacha hay ediles de las comunas que tiene Soacha y creo que allá no les pagan. Pero salió dentro de la normatividad que yo les compartí y que les recomendé, creo que en la sesión anterior, ya se expidió una ley a través de la cual se establecen unos parámetros para que cada entidad territorial determine si le puede o no le puede pagar a sus ediles. En el caso de Bogotá sí les pagan,
¿vale? Entonces, para que lo tengas allí presente. Decía Adriana Hurtado, me imagino que una campaña sin candidato necesita tener voceros o voceras muy bien entrenados, porque en lugar de sumar votos puede restar. Claro que sí. Miren que en las campañas, yo por ejemplo, cuando coordino equipos de movilización territorial, yo por lo menos una vez cada semana o cada 15 días yo hago capacitaciones, porque hay que estarle explicando a la gente sobre qué se trata la campaña. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que me está ayudando y esas personas me ayudan porque me conocen, saben de mí, pero no saben yo qué le estoy proponiendo a la ciudad, son personas que no le van a poder dar el mensaje a otra persona para que esa persona ayude, ¿sí? Entonces difícilmente vamos a convencer a más personas de que apoyen ese proceso electoral. Entonces sí, hay que entrenar, hay que capacitar mucho a la gente, hay que socializar la información, con el equipo de trabajo hay que tener claridad de qué es lo que se está haciendo para que todos estén informados y podamos hacer pues una campaña exitosa, ¿vale? Dice, a ver, creo que ya. Dice, Jessica dice, con relación al voto en blanco, ¿nos puedes hablar un poco con esos estigmas que hay, si valen o no, y en qué medida? Ah, bueno, siempre ha habido un rumor de que el voto en blanco se le entrega al candidato más votado al que va ganando. No, eso es mentira. El voto en blanco es una forma de participar electoralmente que tiene la ciudadanía, donde expresa que no está de acuerdo con ninguna de las candidaturas que se están postulando. En Colombia, si el voto en blanco gana un proceso electoral, obtiene la mayoría de los votos en un proceso electoral, por ejemplo, a cargos ejecutivos, se tienen que repetir las elecciones con nuevos candidatos y nuevas candidatas. No pueden volver a participar las mismas personas que aspiraron en ese proceso electoral. Entonces el voto en blanco es un buen instrumento que, digamos, pueden usar muchas personas cuando no están de acuerdo con las propuestas que se están allí planteando. En el 2018 vimos que se presentó una situación bastante coyuntural porque, por ejemplo, uno de los candidatos presidenciales que no pasó a segunda vuelta dijo que iba a votar en blanco y todo el mundo se le fue encima. Pero la verdad es que eso es un mecanismo válido de participación electoral, ¿vale? ¿Quién más de pronto quiere hacer alguna pregunta? Bueno, ya yo creo que con estos temas ya podemos cerrar la sesión del día de hoy. Voy a pasar aquí rápidamente las demás diapositivas que tenemos. Entonces, el candidato o la candidata, ¿qué tiene que hacer para iniciar un proceso electoral? Ojo, la primera decisión la toma esa persona que quiere aspirar. Si yo quiero aspirar, lo primero que yo tengo que hacer es estar convencido de que me quiero lanzar y que puedo lanzarme, ¿sí? Entonces, recuerde, quiero es esa voluntad de que voy a iniciar un proceso. Si puedo, es los requisitos y las inhabilidades y las incompatibilidades. O sea, hay que revisar todo ese régimen para saber que me puedo postular. Entonces, quiero ser candidato, estoy dispuesto o dispuesta a pelear. Ustedes saben que en el mundo, eso no es solo en Colombia, en el mundo participar en un proceso político implica a veces tener contiendas con otros líderes políticos. Las elecciones no son fáciles. Tener esa convicción, quiero ganar, me quiero lanzar, pero de verdad quiero ganar, porque hay gente que se lanza, pero no está convencido, no quiere ganar. Y si puede ganar, ¿sí? Es decir, yo quiero ser presidente de la República, pero yo me quiero lanzar, pero quiero ganar, pero puedo ganar, o sea, estoy en el momento para hacer ese proceso político, ese proceso electoral que de verdad me permita llegar al objetivo que me estoy planteando, o qué tengo que hacer para encontrar ese momento. Entonces, esas son preguntas que yo le recomiendo a una persona que vaya a aspirar que se las haga. ¿Listo? Lorena, tienes la palabra. Hola, yo quería agradecer por la clase, está súper genial y nutritiva, pero también quería tener más claridad con respecto al taller, como cuál es lo específico que tenemos que hacer, porque bueno, o es solo seguir los pasos que nos dijiste y darte la cifra repartidor. Como es más claridad sobre el taller, también saber cuál es la fecha, si es este viernes, es el otro, en eso. Ok, Lorena, bueno, entonces, la pregunta, entonces, yo les voy a enviar un ejercicio que va a tener datos electorales
para calcular curules en Senado, para calcular curules en Cámara, para calcular curules en Asamblea, en Consejo y en HAL. O sea, les voy a mandar un taller con 5 puntos prácticamente, ¿sí? La idea es que ese taller ustedes lo desarrollen durante esta semana, como quieran, como se les facilite más, ¿sí? Si lo quieren hacer en un Excel, si lo quieren hacer en un Word, si lo quieren hacer a mano, como quieran. Si lo hacen a mano me lo envían, pues toman fotos y me las envían, o en PDF. Y eso me lo deben enviar a más tardar el próximo viernes al correo electrónico de Admipaz, ¿sí? Eso me lo tienen que enviar, digamos, las personas que quieran tener el instrumento lo deben enviar, ¿sí? A más tardar el viernes. Ya les comparto el link de asistencia. Permítanme un segundito. Y a las personas que hagan el ejercicio, permítanme, yo les escribo acá lo de la asistencia. Y a las personas que envíen el ejercicio, yo les hago una retroalimentación de si estuvo o no estuvo bien, ¿sí? Y solo por enviar el ejercicio, digamos, realizado, así esté mal, no importa si está mal o si está bien, ideal que esté bien. Aparte de que yo les hago la retroalimentación, les voy a compartir el archivo que les mostré, que creé aquí, digamos, a partir de, digamos, de esta experiencia que se tiene y de la normatividad colombiana, para que ustedes puedan calcular fácilmente esos datos electorales. ¿Por qué les comparto después de ese archivo? Porque para mí lo más importante es que ustedes aprendan y que manejen el tema. Porque si yo les comparto el archivo sin que ustedes hagan los ejercicios, pues básicamente no van a aprender, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, tienen plazo hasta el viernes de enviar el correo. Yo les voy a enviar el taller, yo creo que mañana o el lunes temprano. Trataré de hacerlo mañana. Y van a tener plazo hasta el viernes para enviar el correo electrónico a Admipaz. Solamente a las personas que envíen el correo electrónico con el taller realizado, les voy a compartir el archivo también por correo electrónico, ¿vale? Ya les compartí en el chat el link de asistencia para que lo diligencien. Jimena, tienes la palabra. Gracias, Ferman. Una pregunta, pues, a ti debido a tu experiencia con las campañas electorales, asesorando y demás. Te quería preguntar si crees que es una pérdida de presupuesto. Hay algunos candidatos que como que hacen contratación para que las personas volanteen, ¿sí? Entonces, ¿consideras que sería una pérdida de presupuesto hacer eso, teniendo en cuenta pues lo que comentó ahorita Adriana, que hay que tener esos voceros que estén pues entrenados, tú lo dijiste de otra manera, como muy conscientes y de todo lo que representa el candidato y su programa, el programa que tenga para ofrecerle a la ciudadanía? Entonces, en ese sentido, ¿sí crees que es pues pertinente gastar presupuesto en eso o no? Gracias. Bueno, Jimena, buena pregunta. La verdad, yo creo que sí vale la pena invertir. Eso es un gasto que, más que un gasto, realmente yo creo que eso es una inversión. No todas las personas tienen esa posibilidad, no todas las campañas tienen esa posibilidad, pero si se tiene la posibilidad económica, me refiero desde el ámbito económico, pues chévere hacerlo. Yo creo que sí vale la pena tener un equipo que esté de forma permanente haciendo entrega de material publicitario, convocando, informándole a la gente, invitando a votar, porque pues realmente ese es un trabajo que hay que hacer de forma permanente. Ahora, cuando hay campañas pequeñas, pues lo más importante es tener un equipo que esté haciendo esa tarea, así sea a partir de un voluntariado, ¿sí? Entonces, estar haciendo convocatorias para tener gente que esté dispuesta a participar, pues es muy importante y eso hay que estarlo moviendo. Por ejemplo, si ustedes revisan la página de la registraduría, ustedes van a encontrar que ya se publicaron las resoluciones donde se establecen los topes electorales para las campañas electorales de este año. Ojo, si ustedes van a gastar plata en campañas electorales, tienen que tener en cuenta que no pueden superar los topes porque eso configura un delito, ¿sí? Y un delito electoral y eso pues da sanción económica y aparte pues también puede dar cárcel, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta.
Le doy la palabra a Giraldo, se me olvida el nombre, y luego a las personas que están escribiendo. Ángela, doctor Fernández. En cuanto a la experiencia mía, cuando yo me lancé, que fui muy joven, que pues uno al principio se arrepiente, ¿no? Pero aprendí mucho. Y lo que decía la compañera Hurtado, que hablaba que es bueno tener un equipo de trabajo o voceros bien capacitados. Eso sí es lo primordial, doctor, y a todas las compañeras, cuando tienen un equipo bien ilustrado, bien capacitado, porque es que a mitad de campaña a mí se me torcieron los mismos de mi equipo de trabajo. Eso fue difícil. Y bueno, de pronto uno cuando es joven y se lanza y a una candidatura que es grande porque eran 8 hombres y yo la única mujer, y yo iba pegando bien en el campo. Ya lo último, ellos vinieron hacia mí para hacer coaliciones, que toca también tener cuidado sin mirar tener un asesoramiento con el partido cuando ellos se quieran hacer coaliciones. Yo no, o sea, de mi prima pirada, se puede decir, eso me dieron hasta plata, me propusieron plata, pero no la recibí, ¿no? Yo dije, así saco un solo voto, no me voy a torcer en ningún momento, así sea un voto de una sola mujer. Yo estoy representando a la mujer y la niñez. Pues ellos, ¿qué hicieron? Como yo no recibí esa plata, pues la comenzaron a invertir en cosas, en estufas, en televisores, pero en mi campaña no se movía eso. Y también tenía mucha gente que se me acercaba y me decía, ay, mire, doctora, es que estoy enferma y necesito para mi medicina y usted está en campaña, colabóreme. Entonces yo cada vez le decía a ellos, mire, yo le puedo ayudar cuando esté dentro de la alcaldía. De lo contrario, yo ahorita, si yo hago eso con su receta médica, estaría comprando su voto. Pues uno de los principios y los valores siempre los tiene bien, pues, fortalecidos, ¿no? Y pues no, esa gente pues comenzó a hacer mala campaña hacia mí. Entonces, el equipo de trabajo que yo tenía, si uno no los tiene bien preparados y uno de candidato no se debe alejar, siempre estar informando quién se fue, quién está haciendo lo que decía Ferman, es verdad, el doctor dice que ellos estén bien empapados y que ellos sepan de lo que uno está en las propuestas para trabajar en su propuesta de campaña. Es difícil, o sea, es de tanto tema, tanta cosa, pero si ustedes tienen una agenda y tienen una base de trabajo y un equipo de trabajo bien estructurado, no les va a pasar lo que me pasó a mí. O sea, yo ahorita puedo decir que puedo asesorar a alguien y tener cuidado con eso, o sea, estar muy pendiente y ser muy celoso y no dejar el equipo afuera. Y en cuanto a lo último lo de la compañera, lo que ella habla de invertir, es bueno invertir. Lo que es bueno invertir ahí es ¿cómo se le llama cuando uno pone la música que se me pasa, doctor Ferman? ¿El jingle? Eso, sí, el jingle es buenísimo porque en todas las emisoras se maneja eso y eso también tiene un tope especial. Eso, inviertan en sus camisetas y en lo que más yo diría, lo último, el día de, que el doctor Ferman dice el día el día de los chismosos eso también tiene otro nombre, inviertan en eso, en sus tarjetas, más que todo en eso, pero en sus vallas, y que siempre la valla de ustedes tengan una sonrisa, y que el lema que ustedes escojan sea llamativo, y no sea, pues a veces uno comete errores, y también ahí los diseñadores gráficos lo pueden guiar a uno con el color, ahí la psicología del color, cuando puedan leer eso, la psicología del color también ayuda. Todas esas cosas ayudan al hablar el público, siempre con sus manos expresas, muevas en sus manos, no se intimiden y no dejen que otras personas de la campaña, cuando ustedes vayan a llegar a un barrio, a una localidad, ya esté todo preparado. No, tampoco, pues yo no sé, ¿cómo se le dice esto? Cuando ustedes estén preparados, que
obligatoriamente tienen que llevar meca, todo eso, tampoco, es que a veces nosotros los colombianos, a veces por una cerveza, por un sándwich, una gaseosa, porque viene una lechona, una teja, entonces van a votar. Tratemos de ir cortando esas cosas de politiqueros. Y a pesar que mi propuesta vinieron después, cuando comencé a moverme en el campo y a caminar y a tener una agenda estructurada, los diputados me comenzaron a buscar. Y ellos eran los que me daban la plata para la campaña. Ellos son los que financian. O sea, muchas veces ustedes dicen, no, pero ¿yo dónde voy a sacar? No se preocupen, porque si ustedes comienzan a ver eso, ellos, los diputados, los concejales, en Bogotá debe ser los senadores y los de la Cámara, ellos le dan la plata a uno y uno hace los compromisos con su partido y con los partidos, pues tiene que ser linealmente en eso, ¿cierto, mi doctor Ferman? Si yo soy del Partido Conservador, los senadores del Partido Conservador van a decir, esta chica, esta señora se está moviendo, camine, que necesita camisetas, publicidad, hágalo. Eso yo quería pues dar un poquito de mi conocimiento. Gracias, mi doctor. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por tu experiencia y por todo lo que pues nos has compartido, porque sí, es muy importante tener en cuenta esos aspectos que, miren que Ángela ya tuvo una experiencia como candidata, creo que a una alcaldía, y eso pues realmente hay que trabajarlo, el equipo, todo el tema de imagen, el día electoral. Eso es clave. Lo que decía Ángela, que los chismosos, básicamente se les llaman chismosos a unas tarjeticas pequeñitas que se utilizan el día de las elecciones para entregarle a la gente que va a ir a votar, ¿sí? Eso es lo que coloquialmente se conoce como chismosos. Entonces, muchísimas gracias, Ángela, por tus aportes. Bueno, ¿quién más estaba por aquí que yo vi que estaban como que pidiendo la palabra? Venga, a ver, miramos. Estaban escribiendo. A ver. No. Estaban simplemente agradeciendo tu experiencia, Ángela. Entonces, bueno, por aquí Lorena estaba diciendo que si podríamos profundizar en la otra clase el tema de presupuesto como la guía básica para no derrochar y hacer bien uso de los recursos. Listo. Pues ahí tenemos, lo que pasa es que en las próximas 2 sesiones vamos a trabajar temas asociados a las políticas públicas para la equidad de género y también a los temas de la violencia política contra la mujer. Son las 2 próximas sesiones que vienen. Entonces vamos a mirar en alguna de las sesiones que quedan cómo podemos incluir estos temas asociados. Creo que nuestra última clase tiene que ver con temas de financiación. Entonces ahí vamos a abordar el tema de presupuesto. ¿Vale, Lorena? Entonces, igual ahí yo en la carpeta digital les estoy compartiendo el material, que así no lo trabajemos acá en las sesiones, ustedes lo van a poder aprovechar, ¿vale? Lo van a poder consultar. Bueno, entonces yo creo que ya por el día de hoy cerramos nuestra sesión. Muchísimas gracias a todas por participar, por estar aquí presentes. Creo que hemos avanzado muy bien y creo que el tema que abordamos el día de hoy les va a apoyar, les va a servir muchísimo para su participación política. ¿Listo? Bueno, Natalie, gracias. Entonces a todas muchísimas gracias. Si tienen alguna inquietud ahí estoy pendiente y si no nos vemos la próxima sesión, el próximo fin de semana a las 3 de la tarde, ¿vale? Para que por favor se conecten. Vamos a tener una invitada especial. En las 2 próximas sesiones vamos a tener 2 personas que nos van a estar aportando su conocimiento en los temas que vamos a abordar, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias. Adiós a todas. Gracias.